Bueno, pues pasamos a la siguiente ponencia a cargo de Marta Fernández Estremera, que no sé si necesita presentación. Bueno, aquí. Pero bueno. Marta Fernández Estremera es contratada predoctoral FPU en la Universidad de Granada. Es graduada en Filología Hispánica y doble máster en Profesorado de Secundaria y en Estudios Latinoamericanos, Cultura y Gestión en la misma universidad. Ha publicado recientemente La poética del no dinero de Mario Bellatín junto a Ana Gallego Cuiñas en Pasavento en 2021 y varias reseñas de volúmenes teóricos en Hispanófila, Revista Letral o Theory Now. Actualmente es investigadora visitante en la Universidad de Oslo. Gracias. Bueno, tengo la ponencia más o menos escrita, pero creo que tampoco la voy a leer, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí. Voy a ir resumiendo algunas partes, yo creo. También hay un PowerPoint, sobre todo por el tema de gráficos y de imágenes, porque mi ponencia evidentemente pues tienen cierta relevancia, ¿no? Mi tema era la pandemia en relación con el arte y bueno, la verdad es que es un tema bastante amplio, pero cuando pensé el título de la ponencia, que es el título que aparece en el programa, lo constreñí demasiado. Entonces voy a hacer un híbrido entre la amplitud del tema inicial y el que propuse al principio. Y voy a hablar sobre la imagen como forma de pensamiento durante la pandemia en América Latina y en España. En un primer momento voy a hacer un análisis cuantitativo, aunque muy rápido, porque en realidad va a coincidir con los que hemos visto ya a lo largo del día de hoy. Pero bueno, un poco para ver qué lugar ocupa el arte dentro de la Covisteca, qué tipo de artículos encontramos en esta categoría, qué discursos se pueden identificar en ellos, que va a ser la segunda parte, un poco más cualitativa. Y al final es donde me voy a centrar en las artes visuales y en lo que da nombre a la ponencia en realidad, ¿no? Entonces, voy a empezar con la arte de la Covisteca. Si puedes pasar, María, porfa. Ah, esa también. Ahora, bueno, este gráfico ya lo ha puesto de todas formas el compañero antes y lo hemos visto también esta mañana. No hay duda de que la biopolítica ha arrasado, o sea, es la temática hegemónica dentro de los artículos que recogimos en la Covisteca en todos los países, no hay ninguna excepción. Vale. Sí, tenía una introducción que me acabo de saltar, pero bueno, no pasa nada. Y después de las reflexiones sobre la biopolítica, pues hay otras temáticas dominantes que también las menciona ya el compañero, como pueden ser los estudios sensoriales y la temática del género. Y ahí más o menos estaría el arte, o sea, no están tampoco ni en el último lugar ni en el primero, ¿no? Están en una posición ahí intermedia que depende fundamentalmente de las distintas realidades nacionales que hemos recogido en la Covisteca. De todas formas, creo que puedes pasar, María. Bueno, vale. Es un número de artículos muy minoritario en relación con el total. Si hay 7.107 recursos recopilados en la Covisteca, solo 322 están agrupados bajo la etiqueta arte, lo que representa apenas un 4,5% del total. Pero como digo, la distribución geográfica dicta de ser equitativa y hay algunos países en los que la temática puede tener más relevancia dentro de que evidentemente no es mayoritaria en ningún caso, ¿no? Y esos países son en principio Estados Unidos, México y Perú, que es donde más cerca, pero estamos hablando de un 8% del total de la producción periodística o humanística o como queramos llamarla, que hemos recogido en la Covisteca, o sea que no es muy representativo ya de entrada, ¿no? Hay países en los que ocupa, no llega ni al 1%, si veis Uruguay o creo que Cuba también, hay un artículo o dos en esos países y ya está, o sea que no se le ha prestado ninguna atención. En cuanto a las temporalidades, si puedes pasar, María. Bueno, esto es lo que ya acabo de decir. Pasa otra vez. Ahí. La evolución que se puede observar es
bastante parecida a la que se observa con respecto a otras temáticas, pero porque en general el número de fuentes recogidas también tiene la misma evolución, ¿no? Hay un pico entre marzo y junio, el primer confinamiento, y después la atención que se le presta al arte va decayendo, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que aquí quizá el declive no es tan marcado como en el caso de la biopolítica, por ejemplo, ¿no? Que sigue habiendo reflexiones después del confinamiento, sobre todo, como veremos después, en relación con el papel de los museos, con cómo recobramos actividades culturales, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, si hablamos de producción artística, no de reflexión acerca del arte, las temporalidades son muy diferentes, ¿no? Y el arte sí que necesita más tiempo para producir un discurso no tan inmediato como si se puede producir desde otra disciplina. Vale. Pero bueno, paso por esto más o menos así rápido porque es lo que ya hemos estado viendo. Pasa, María. La pregunta, digamos, fundamental, ¿no? Sería ¿para qué el arte en la pandemia? Y en los discursos publicados durante todo el periodo que involucran al arte en cualquiera de sus formas, pueden identificarse, igual que en los discursos en general publicados durante este periodo, lugares comunes, sobre todo dados por la excepcionalidad de la situación, pero también posturas diametralmente opuestas cuyas diferencias se sustentan justamente en las distintas concepciones de las funciones del arte en las sociedades contemporáneas. Una clasificación tentativa de los tipos de materiales que encontramos puede ser la que propongo, la que se ve en el PowerPoint. En primer lugar, una línea de reflexión acerca de las funciones del arte en la situación concreta provocada por la aparición del virus, en relación en ocasiones con algunos discursos tradicionales o recientes acerca del papel del arte en general en las sociedades contemporáneas. Una segunda línea que sería la del análisis de las políticas culturales aplicadas por los distintos gobiernos, en relación inevitablemente con la convicción de la relevancia del arte en este contexto, en un contexto como el pandémico, y una tercera línea que sería la de producción artística como tal, fundamentalmente fotográfica, porque hemos analizado prensa escrita y revistas, entre las que se encontraban algunas dedicadas a esta temática en exclusiva. Pero también hay otros artículos que recogen proyectos e iniciativas surgidas en este tiempo relacionadas con otras artes visuales o con la música. Entonces, ahora voy a pasar a ahondar un poco más en cada una de estas líneas. Y empiezo por la primera, por las funciones del arte. Vale, ahí está. Qué eficacia. En cierto modo, como él o la protagonista, según queramos verlo, de la novela Efectos secundarios de Rosa Beltrán, que hemos leído casi todas en Políticas de Mercado, que se pregunta por el sentido de su escritura y de la literatura misma, vista en este texto casi como un circo, ¿no? En el seno de una sociedad que acumula cientos de muertos diarios a causa del narcotráfico, el cuestionamiento acerca de la utilidad, con todo el sentido del mundo, del arte, frente a una realidad devastadora, es una de las principales líneas de pensamiento que se van desarrollando, lógicamente, desde un primer momento en medio de todos los países, ¿no? Es muy fácil rastrear cómo al mismo tiempo en los diferentes países se cuestionan acerca de esta realidad. Vale. En esta dirección, la idea más repetida gira en torno a la esencialidad de la actividad artística, que se justifica desde muy diversas posiciones. En primer lugar, es evidente la defensa del arte como recurso, en el sentido que lo utiliza Giudice en su famoso ensayo, ¿no? Y, por ejemplo, encontramos varios artículos pues, que se refieren a las aportaciones que hace la actividad artística o cultural del país al PIB, ¿no? O a la cantidad de puestos de trabajo que están relacionados con las actividades artísticas, etcétera, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos, pero bueno, que la directora, por ejemplo, de Art Lima recuerda que en Perú el sector cultural aporta el 1,2% al PIB, ha generado más de 600.000 empleos y existen 46.000 empresas dedicadas al rubro en Chile, etcétera, ¿no? Y lógicamente, pues se justifica la actividad artística desde una base
económica y neoliberal. Encontramos también un buen número de reflexiones que atribuyen al arte un estatus privilegiado como lugar de memoria, sustentado sobre la creencia de que, cito, la mejor memoria que tiene la humanidad de las grandes pestes que sufrió en la historia está en el arte, ¿no? Y este hecho ha producido prácticamente una viralización de pinturas como El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo, que ilustra la peste negra, igual que ha pasado, ¿no?, con la peste de Camus en el ámbito literario. Hay una ingente cantidad de artículos en prensa y en revistas pues, que retroceden hasta estas referencias culturales más o menos generalizadas para ofrecer una visión desde esta perspectiva de la situación actual. Nos topamos también con los que consideran, como el escritor estadounidense Paul Auster, que, abro comillas, el arte no va a transformar de inmediato la sociedad ni va a evitar que los niños sufran hambre. En ese sentido, es inútil. El arte sirve otra función de tipo espiritual, ¿no?, que esto es lo que he llamado la función espiritual del arte. Y esta serie de planteamientos, en consonancia con lo defendido por el filósofo italiano Nuccio Ordine, que es uno de los filósofos, digamos, rescatados, que también se mencionan en bastantes ensayos sobre esta temática, en el conocido manifiesto a favor de la inutilidad del arte, destacan justamente el poder humanizador del arte y aluden también al mismo como una herramienta esencial para entender el mundo que habitamos, generadora de identidad y de comunidad, ¿no? Y aquí hay un número también considerable de artículos que se adscriben a esta línea. En definitiva, una defensa del arte que no trate de supeditar su existencia a una capacidad de producir ganancias inmediatas o beneficios prácticos, como lo concibe Ordine, que ya lo he citado. Sin embargo, en la antípoda encontramos también argumentos que defienden justamente que mientras la institución artística o el mundo del arte con mayúsculas, en la terminología de Azuara, que es uno de los autores que he elegido como marco teórico, se afana en considerar el arte esencial y necesario en la correcta evolución de la humanidad, el carácter sagrado de un arte que, como indica desde el título de su ensayo, la obsolescencia del arte, que se llama, considera obsoleto, se disuelve en lo social. Y aquí tengo una cita un poco extensa, pero bueno, la voy a leer. Parece ese sistema con mayúscula, aquí se refiere como a la institución artística en general, no haberse dado cuenta de que no hemos cambiado de época, sino de era. En lo que al arte se refiere, hemos pasado de una era hegeliana, marxista, a una era liberal, aunque políticamente correcta, con todo lo que ello implica en la relación del arte con el mercado con mayúscula y la administración pública también con mayúscula. De una era fundamentalista, una historia del arte, también con mayúscula, a una era relativista, fin de la historia, historias múltiples, comisariados. De una era analógica, galerías de arte, a una era digital, red con mayúscula. De una era politizada, comprometida con el arte, a una era ideologizada, comprometida con las instituciones. De una era de expertos, elitista, a una era de redes sociales, democrática. De una red literaria, críticos de arte, a una era, de una era literaria a una era numérica y cuantitativa, likes. De una era inestable, política, a una era controlada, algoritmos y big data. De una era metafísica, a pesar de su empirismo racionalista, a una era nihilista, a pesar de su fe en la tecnología. De la era del Art in America a la era del Instagram. Y de la era del arte, la idea con mayúscula, a la era de las artes. Con minúscula, evidentemente, ¿no? Lo que defiende básicamente es que el arte se ha integrado en la vida cotidiana y de este modo se ha democratizado. Considera que por primera vez verdaderamente gracias a las redes sociales, ¿no? Y que esto en la pandemia, lógicamente, se ha visto, si era un proceso, ¿no?, que ya se estaba llevando a cabo, pues en la pandemia se ha visto lógicamente acelerado. De esta forma, para el autor, las artes no necesitan al arte con mayúscula, conglomerado de entes, coleccionistas, marchantes, artistas, galeristas, directores de museos, comisarios y directores de casas de subasta. Esto evidentemente va en contra de la gran mayoría de reflexiones que se incluyen dentro de esta línea y en el libro que he mencionado anteriormente lo que hace es incluir al final una serie de comunicados que los convierte así en documentos
de diferentes gobiernos regionales de España, sobre todo con relación a tomar medidas políticas y económicas con respecto a lo que considera el mundo del arte con mayúsculas, ¿no? Y esta sería la segunda línea fundamental de reflexión, la que va en torno a las políticas culturales, ¿no? Pese a que la postura mayoritaria es esta postura espiritualista que hemos visto anteriormente, se manifiesta también la conciencia de que, cito, el régimen complejo de las artes visuales funciona para los artistas como una red soporte donde las diferentes formas de producción y circulación cobran significancia y resonancia, fin de cita, y por tanto la de que es en un momento en que la gran mayoría de las relaciones materiales a nivel global y local se caen a pedazos cuando surge la necesidad de repensar ciertas bases, ¿no? Esto es algo que no se ha visto solo en el mundo del arte, sino que, como hemos visto a lo largo de la mañana, pues se ha dado en otro ámbito. En este sentido, encontramos demandas de todo tipo, desde una renta universal básica para los artistas, hasta las innumerables peticiones de ayuda y presupuestos especiales a los estados que conforman el espacio iberoamericano. Todo ello plagado de un sinfín de reproches, como el del director de teatro Luis Pascual al ministro de Cultura del Gobierno de España, cuyo leitmotiv, comillas, este país no quiere a sus artistas, cierro comillas, fue muy bien acogido por otras figuras representativas de nuestro arte, como el director de cine Pedro Almodóvar, y precedió a una serie de protestas en el ámbito español que culminaron con el apagón cultural que se llevó a cabo durante los días 10 y 11 de abril con afán de reivindicar un plan de choque bajo hashtags como apagón cultural, huelga cultural, cultura, bien de primera necesidad, vivimos de la cultura, etcétera, ¿no? Y de los que Adsuara, en cierto modo, se ríe, vaya. O como los irónicos análisis comparados del mexicano Gil Gámez en el marco de su diario en el periódico Milenio de México, donde comenta la situación de diferentes países como Estados Unidos, España, Francia o el mismo México, y siempre esto es como compartido. Su propio país, por supuesto, es el que peor gestión está haciendo de la pandemia y en este caso de la cultura durante la pandemia, ¿no? En México, de hecho, con el cierre de la FONCA, que es una institución bastante considerada en el país, esta cuestión fue muy relevante y despertó el interés de muchísimos intelectuales que se manifestaron tanto en medios de comunicación como en redes sociales, prácticamente exigiendo, ¿no?, ese apoyo a través de políticas culturales a la cultura de su país. Esta reflexión se aplica también a la gestión, tanto pública como privada, de museos y galerías, en tanto que al perder de un día para otro su público, se han visto abocados a replantear estructuralmente no solo sus fuentes de ingresos, sino también sus funciones, sus políticas, sus espacios, etc. Las reflexiones de los y las principales responsables de los más prestigiosos museos han inundado también los medios, asegurando un cambio de paradigma en conjunción con los primeros augurios filosóficos, ¿no?, de los filósofos que ya se han mencionado también esta mañana, que pretendían tomar la pandemia como un punto de inflexión, ¿no?, o de revolución, en el caso de Byung-Chul Han, etcétera, que implique nuevas formas de relación y el avance hacia un estado de los cuidados y una mejor articulación con las comunidades próximas. Tanto la idea del estado de los cuidados en relación con los museos de arte y de la articulación con comunidades próximas están sacadas de diferentes artículos que forman parte de la Covisteca. En un tiempo en el que absolutamente todos los museos del mundo permanecían físicamente inaccesibles, el espacio virtual, que ya llevaba unos cuantos años ensayando para su gran momento, se postula definitivamente como sustituto, no se sabe si temporal, como única vía de acceso al arte y prácticamente a una realidad inexistente. Sin embargo, parece sobreponerse la idea de que los cuerpos son más potentes al tocarse y el deseo que activa nuestras subjetividades, y a partir de ellas las narrativas poéticas y políticas de la creación artística prevalecen ante la virtualidad de las redes sociales, ¿no? Esto va muy en consonancia con los términos que acabamos de ver, ¿no?, en la ponencia anterior, que se podían destacar dentro de los estudios culturales y de afecto, ¿no? Se relacionan evidentemente también con esta perspectiva. Y por último, la tercera línea, que sería la de la producción artística, que
en la que voy a centrarme el tiempo que me queda, sin lugar a dudas, constituye una opinión también bastante extendida la consideración de que, cito, la reacción artística ante la epidemia del pasado y del presente puede animar a la mente a introducir lo nuevo ante la desolación o convertir el horror y el sufrimiento en alguna forma de sublimación por una respuesta artística creadora, ¿no? Volvemos a esa función espiritualista del arte. Dentro de la ingente actividad en lo que a creación artística se refiere, vamos a centrar nuestra atención en las artes visuales, fundamentalmente en la fotografía, ya que su presencia entre los materiales de la Covisteca y otros que hemos podido rastrear fácilmente es bastante significativa, como ya he mencionado antes, por un hecho también, por una cuestión práctica, ¿no? Si volvemos a lo cuantitativo por un momento, ahí está el gráfico con los términos más relevantes dentro del campo del arte. En cierto modo, paradójicamente, la palabra imagen es una de las más utilizadas y dentro de lo que cabe, o sea, porque estas no son el total de términos que propuse para el campo, ¿no? Había muchos más. La palabra mirada, que ahí parece poco representativa, también adquiere una importancia considerable. Y esto, pues, lógicamente es mucho más interesante, ¿no? A lo largo del año de reflexiones que hemos recogido en la Covisteca, se han sucedido las miradas a la pandemia desde muy diversas perspectivas, pero en este ámbito el arte, desde luego, se ofrece como un lugar privilegiado, sobre todo, como decía, a través de la fotografía, en tanto, cito a Susan Sontag aquí, medio para integrar cada vez más acontecimientos a nuestra experiencia, derivado de su suministrarnos conocimientos disociados de la experiencia e independientes de ella. Esta proliferación de imágenes no se justifica entonces por parte de una corriente de pensamiento con base en la idea de la hegemonía de lo visual en las sociedades posmodernas que han dado lugar a lo que se denomina cultura visual frente a la era de la imagen de Heidegger o la sociedad del espectáculo de Debord, y que, cito, no depende tanto de las imágenes como de la moderna tendencia a visualizar o poner en imágenes lo existente, y en la que se insertan también otra serie de reflexiones, como la de Arenas, por ejemplo, en su ensayo Capitalismo cansado. Sino que considero que es pertinente aquí acudir a la diferenciación entre la imagen y lo visual, que recoge Rancière en su conferencia El destino de las imágenes, dictada en 2001. Rancière lo que nos dice es que mientras la imagen remite a un otro con mayúscula, lo visual solo se refiere a sí mismo. En este mismo ensayo, Rancière distingue distintos tipos de imágenes y define, aquí cito, las imágenes del arte como operaciones que producen un distanciamiento, una desemejanza, palabras que describen aquello que el ojo podría ver o expresan aquello que jamás verá, que adrede, aclaran o oscurecen una idea, formas visibles que proponen una significación por construir o la retiran. Considera también que un movimiento de cámara anticipa un espectáculo y descubre otro diferente, ¿no? Esta definición, lógicamente, creo que es bastante significativa para el análisis posterior de las imágenes de la pandemia. Desde mi punto de vista, la forma que mejor articula esta relación entre lo visible y lo decible, que es lo constitutivo de las imágenes del arte, según Rancière, entre la imagen y la palabra, no necesariamente presente, como el filósofo siempre nos recuerda, sería el ensayo fotográfico como forma, como decía antes, ¿no? Término de Eugene Smith, un fotógrafo, que en tanto que imagen artística, con un trabajo específico sobre las formas de la imaginería social, va mucho más allá de la avalancha de imágenes, pero en el otro sentido, ¿no? De estimulaciones visuales que recibimos a diario o de las fotografías que la prensa utiliza como una simple función ilustrativa, ¿no? De esa lengua franca del presente que es para Luis Arenas el lenguaje visual en general, como hemos dicho antes. Este género se caracteriza justamente por, cito, la asunción del fotógrafo como autor con una autonomía de creación bastante amplia
y porque debe estar pensado cada foto en relación con las demás de la misma manera que se escribe un ensayo. Se trabaja sobre las relaciones entre las personas y se examinan las relaciones que se han hecho y se ve si deben ser establecidas o reforzadas otras relaciones. Esta es una cita del propio Smith. En definitiva, se trata de una narrativa visual larga, ¿no? Debe ser un conjunto de más de 10 imágenes que, estructuradas coherentemente, exponen los pensamientos, reflexiones y hallazgos del fotógrafo sobre un asunto al que ha dedicado un tiempo en su investigación, donde ha arañado para encauzar un relato visual que enamore. Esta definición entonces es clave para distinguir las imágenes entre lo visual, ¿no? En tanto que las interrupciones, derivaciones y reordenamientos que modifican la circulación de estas imágenes no tienen santuario, es decir, se nos presentan dentro de la misma masa visual, por así decirlo, ¿no? Las encontramos todas en la cotidianidad. En este sentido, por ende, debemos diferenciar dos tipos de imágenes, de nuevo, las inmediatas, publicadas en los medios de comunicación durante el primer año de la pandemia, que estarían sometidas a lo que Terrón Blanco llama la editorialización de la fotografía, y las publicaciones a posteriori, producidas tras un periodo de reflexión e insertas en otros contextos, fundamentalmente libros colectivos, aunque también encontramos publicaciones más o menos inmediatas de ensayos fotográficos en la prensa, como el caso del ejemplo que voy a poner a continuación. Pasa, María, por favor. De este ensayo visual sobre el confinamiento del fotógrafo español Marcos Jiménez, publicado en el diario español El Salto. Si puedes darle al enlace. Que sí que fue publicado, como puede verse, de forma más o menos inmediata, pero implica también un trabajo sobre las imágenes. No son fotografías simplemente expuestas, como vemos ahí, con una concepción artística, lógicamente de base, ¿no? Con un concepto que se explica un poco más arriba y con una realidad que quiere mostrarse de una forma determinada, ¿no? Sería la oposición dentro-fuera utilizando la ventana como eje vertebrador de la realidad en el momento del encierro. Vale. Hay otros artículos también que están dentro de la Covisteca y que, aunque no se autodenominen, porque aquí sí tenemos ya la denominación de ensayo visual desde el propio autor, hay otros artículos que, aunque no se autodenominan así, pueden incluirse dentro de esta corriente, que serían los dos siguientes, aunque el de miradas íntimas de la pandemia, 10 miradas desde la cuarentena, se publicó en un medio colombiano y el último en un medio venezolano, ¿no? El último no cumple con aquí sí tenemos la condición de las 10 que he mencionado antes, también están evidentemente articuladas, aquí están en forma de vídeo, articuladas, ¿no? Con un mensaje, etcétera. Y en el último caso, bueno, así no hace falta que le pinche, pero lo que tú quieras, no podría considerarse ensayo fotográfico si queremos intentar mantener a rajatabla las características que he mencionado anteriormente, ¿no? Porque no es una narrativa visual extensa, pero sí que vemos cómo se van articulando reflexiones escritas con reflexiones a partir de imágenes y que existe también un trabajo con una intencionalidad artística de las imágenes y de la disposición misma del ensayo. Aunque sin duda uno de los productos más interesantes en este sentido es el libro Pandemia, Miradas de una tragedia, que recoge el trabajo conjunto de 26 fotógrafas y fotógrafos de España y América Latina, que, aquí cito al editor, han querido testimoniar cada uno con su propia mirada un impacto tan global como el de la COVID-19 en las vidas de los demás y en las suyas propias. El editor insiste constantemente en la libertad de los participantes como principio fundamental de su trabajo y como justificación del mismo como artístico, en la misma línea que hemos ido delineando anteriormente. Bueno, ya si pasa, he recopilado aquí algunas de las fotografías, pero bueno, el libro en su conjunto es bastante interesante porque antes de la fotografía
encontramos un prólogo que, además de reproducir muchos de los lugares comunes de la pandemia como oportunidad de replantear el sistema, las preguntas por el futuro, etcétera, plantea justamente esa dicotomía entre imagen y mirada. En este sentido, la imagen aludiría precisamente a lo que hemos dicho que era para Gansier, y la mirada estaría asociada a la valentía y al horror. En este prólogo participan, es que tenía que haber puesto alguna cita, pero bueno, participan también Elena Poniatowska y la escritora Irene Vallejo. Y, por ejemplo, Irene Vallejo hace hincapié, ¿no?, en esto que intento venir destacando durante toda la ponencia, y ella dice, cito, entre la luz visual, estas son las imágenes que deberíamos salvar, las únicas que nos salvan, ¿no? O sea, sigue en esa línea de distinguir entre la luz visual y la imagen como imagen artística. Las fotografías reunidas en el libro se consideran por parte de las escritoras que realizan estas aportaciones escritas a modo de introducción como, cito, un legado al mañana, al escudo protector frente a la destrucción del olvido, en palabras de Irene Vallejo, o como una crónica aterradora del sufrimiento que ahora aqueja a nuestro planeta, en palabras de Elena Poniatowska, y que el libro ofrecería a la comunidad humana. Es decir, se destaca el valor como documento de la fotografía recogida en el libro, al tiempo que se pone de manifiesto su poder de transformación social a través de una cita precisamente de Eugene Smith. La fotografía podría ser esa tenue luz que modestamente ayudará a cambiar las cosas. Bastante optimista. Además de las aportaciones ya comentadas, el volumen citado nos ofrece la posibilidad también de ver las diferencias en el discurso desde un punto de vista transatlántico, ¿no? Vale. Terrón Blanco, que ya lo he citado anteriormente, percibe en un artículo que tengo en la bibliografía que en España existen una serie de impedimentos de diversa índole, sobre todo moral y editorial, fundamentalmente para la publicación en prensa de fotografías que muestren explícitamente el dolor, mientras que en América Latina estas son más corrientes, ¿no? Y él hace como una diferenciación entre, digamos, esa censura, no directa, pero sí quizás indirecta, ¿no?, entre los fotógrafos españoles a la hora de dirigir su mirada hacia cuerpos enfermos, cuerpos muertos, ¿no? Él dice que las fotografías españolas son quizá un poco más metonímicas, ¿no?, sinecdóticas, etcétera, mientras que las fotografías latinoamericanas sí dirigen su mirada directamente, ¿no?, al cuerpo, a la muerte, a la enfermedad, de una forma quizá un poco más cruda para nosotros, ¿no?, que al final es simplemente la materialización de una relación culturalmente diferente con la muerte, ¿no?, en España y en América Latina. He elegido algunas de las imágenes para que se pueda ver un poco la diferencia. Lo cierto es que la hipótesis de Terrón Blanco, si echamos un vistazo al libro, o sea, él no se refiere específicamente a este libro, ¿vale? Él está hablando de las imágenes de la pandemia publicadas en prensa generalista. Pero si echamos un vistazo a este libro en concreto, podríamos afirmar su hipótesis, ¿no? Y ahí tenemos una imagen, dos fotografías de Felipe Dana, de Brasil, en la que se ve directamente una persona muerta en la cama y ahí también una persona muerta en el suelo, mientras que si vemos... María, ¿podéis pasarme? Por ejemplo, de esta fotógrafa española en Madrid, vemos como es mucho más metafórico, ¿no? Fotografías que se refieren a esos espacios vacíos, a las medidas de distanciamiento social, o aquí sí vemos una fotografía de un cementerio, ¿no?, pero en el que vemos como una imagen mucho más, pues, conceptual, por así decirlo. Aquí tenemos también otros dos ejemplos contrapuestos. Por una parte, del fotógrafo Víctor Peña del Salvador, igual, ¿no?, fotografías que muestran directamente cuerpos muertos, aunque aquí están cubiertos, frente a esa fotografía de Santi Palacios, de español, de nuevo, ¿no?, en la que podemos ver como muchos ataúdes, pero no se nos muestra directamente con
con la misma crueldad, hay igual, ¿no? Otra fotografía de esa parte del cuerpo de la persona, ya en la cama, y creo que ya está. Sí. Vale, esos son simplemente algunos ejemplos. De todas formas, las fotografías son bastante interesantes y además se van también intercalando con partes de discurso escrito que van armando pues todo ese ensayo, ¿no? Al final, como conclusión ya rápidamente, tendríamos dos preguntas clave, ¿no? Por una parte, ¿cuál ha sido la función del arte durante la pandemia? ¿Ha influido de alguna manera el arte en la sociedad? Bueno, si tenemos en cuenta el análisis cualitativo, claramente no podemos decir que el arte o la reflexión sobre el arte haya ocupado un papel hegemónico, lógicamente, y la reflexión sobre este campo en los medios es del todo insuficiente para que este produzca realmente algún efecto significativo en nuestra sociedad, más allá de las propias comunidades de artistas o del mundo del arte, ¿no?, al que me refería antes. Sin embargo, hemos querido salvar, si se quiere, a las imágenes que han constituido nuestra mirada mientras el resto estábamos ciegos. Esto también es un hecho al que se alude bastante dentro de estos discursos. Y que han contribuido, sin duda, a la consolidación o confrontación de los discursos producidos desde los diferentes lugares sociales y políticos, ¿no? Si la pandemia se ha construido como una narrativa, como decíamos esta mañana, la imagen, sin duda, es parte fundamental de esto. Desde el punto de vista inverso, cabe preguntarse, ¿ha aportado esta situación, ¿no?, la pandemia, realmente algo novedoso al terreno del arte? Parece claro que sí, ¿no?, en el sentido de la digitalización, cuando echamos algún vistazo a estos proyectos que se presentan como novedosos por parte de bien comunidades de artistas que tienen que subsistir también de alguna manera, o de los museos que tienen que reinventarse. Pero también es cierto que en muchas ocasiones la pandemia ha servido únicamente como pretexto para situar de nuevo en la arena pública viejos debates, ¿no?, acerca de cuestiones fundamentales acerca del arte, ¿no? Sin embargo, en el caso de la fotografía en el que me he centrado, creo que la pandemia ha contribuido sin duda a su consolidación como una forma de pensamiento, ¿no?, a pesar de toda esta tendencia que podemos llamar un poco así, bote pronto, posmoderna a lo visual, ¿no? Pero en otra dirección, creo que sí que la pandemia ha contribuido como un agente importante para la consolidación de la imagen como forma de pensamiento, volviendo al título de mi ponencia. Y ya está. Esto sería todo. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo preguntando, únicamente una recomendación, porque bueno, Argentina lo tenía yo, de los países que Sí. van a hacer de esto de COVID Latam. En Instagram. Sí. Instagram. Sí. Igual de cara a la relación del artículo de Chile, porque es un pretexto que surge precisamente a raíz, a raíz del COVID, ¿no? Y documentan la situación de la pandemia en América Latina a través de fotografías, no hay fotografía, no hay fotografía. Luego sí que abarca diferentes países. Vamos, yo lo sigo en Instagram y demás, no me dejo muy, pero al traer el tema hoy al Congreso, pues no recordamos. Sí. Seguramente me va a servir. También en Argentina han publicado ahora otro ensayo visual, en plan con ese título, de ensayo visual sobre la pandemia, que también es otra recopilación de fotografía, pero a ese libro no he tenido acceso todavía, claro, también. La cuestión de los accesos, pues a este porque me lo han escaneado, sinceramente, porque desde Oslo. Presentación de la autora de más, y luego sé como un pequeño comentario, que es más visual que todo lo que... Gracias. Yo me quedaba pensando, Marta, un poco en un tema que salió bastante de la pandemia, y voy a mencionar Twitter otra vez, pero es que es un espacio como de debate interesante, no necesariamente académico y pesado. Pero justo sale otra vez ahora con Ucrania y demás, y salió la pandemia, y es como
igual casi el gran tema del arte del siglo XX, que es cómo representar lo horroroso o el horror. Y yo recuerdo eso, durante la pandemia se debatió bastante sobre eso en espacios no necesariamente académicos. Y sí, me quedaba pensando en eso, ¿no? Y en el debate de mostrar la verdad o hacer emerger a un régimen de visibilidad como lo horroroso y demás, o guardar cierta distancia o mantener con el arte una cierta distancia con respecto a lo horroroso, ¿no? No sé si... Sí. Hay un artículo de Rebeca Pardo en The Conversation, que tampoco es académico, que se titula ¿Qué imágenes formarán parte de la memoria de la COVID-19?, en el que ella aborda justamente esta cuestión de la ética dentro del arte, hasta qué punto es necesario mostrar, como tú dices, pues de esa forma cruel, cuerpos, ¿no?, muertos, etcétera, para llegar a una finalidad, digamos, artística, ¿no? Y es interesante también el autor que he mencionado, que ya se me ha olvidado, que es además alumno suyo, Terrón Blanco, en su artículo de cómo representa la fotografía de una pandemia, se mete también mucho con este tema, ¿no? Está claro que es un debate y lo único que he podido ver es esa diferencia entre España y América Latina. En los espacios académicos, sorprendentemente, esta cuestión ética de las imágenes tampoco es que haya tenido la relevancia que quizá debería haber tenido, o sea, pero ahí sí que eso hay que diferenciar, porque en las imágenes, digamos, no artísticas, a las que estamos constantemente sometidos, ahí sí que no hay ningún tipo de nada, mientras que el arte sí que tiene que cuestionarse ese tipo de cosas, claro. Cuando profundice un poco más en el análisis, pues ya te digo si encuentro algo, ¿no? ¿Tenía una pregunta? Sí. Muchísimas gracias por esta presentación. Me parece una aportación muy importante, porque creo que muchas veces nos concentramos en lo que se puede ver, pero efectivamente en nuestra situación mediática, la imagen tiene muchísimo poder y es realmente muy importante cuestionar también el distinción que tiene. Yo tengo una pregunta, me pareció muy interesante esa diferencia entre España y Latinoamérica, porque también estamos trabajando en eso en cuanto a las cuestiones, en cómo se difieren, y hasta ahora no hemos encontrado, digamos, mucho que realmente se pueda mantener, pero sí, eso me parece muy interesante. Tenía un comentario en lo que concierne la biblioteca. ¿Cómo se definieron estos tópicos? Porque me parece que arte es como algo muy general, muy grande, y bueno, me pregunto que cómo se atribuyen textos a o cómo se le atribuye este título a ciertos textos. Sí, esa parte la tenía un poco también aquí esbozada, pero me la he saltado. En un principio, o sea, la recolección de materiales fue evidentemente anterior a todo esto. O sea, cuando estábamos recolectando los materiales no sabíamos realmente después qué se iba a hacer con esos materiales, por una parte, ¿no? Simplemente sabíamos que teníamos que seleccionar reflexiones desde el ámbito de las humanidades acerca de la pandemia publicada en periódicos o revistas. O sea, esa era nuestra directriz, ¿no? Entonces, claro, quizás ya había una primera filtración, ¿no?, desde ahí, en la que algunos artículos artículos de revista o de periódico, quiero decir, pues ya se quedaron fuera. Los ámbitos, digamos, generales, ¿no?, por ejemplo, arte, biopolítica, etcétera, los han definido los directores de la unidad de Iberlab, ¿no? Y ellos han asignado a cada uno de los participantes uno de los ámbitos en correlación un poco con sus líneas de investigación, aunque yo, por ejemplo, no soy especialista en arte ni nada, pero sí que entronca de alguna manera un poco con mi línea de investigación, pero sutilmente. Y después tuvimos que pensar
una lista con una serie de términos, pero no recuerdo si eran 50 o... Sí, 50 términos relacionados con el ámbito en el que nosotros nos íbamos a centrar, ¿no? De nuevo, claro, tampoco conocíamos esta técnica de Big Data antes de pensar los términos, por lo menos en mi caso. Entonces... Más o menos. Y luego desde la empresa que está ocupada de digitalizar todo lo que recolectamos, fuimos pidiendo con marca una serie de términos clave, o sea, por ejemplo, ¿no? El tema era que términos que marca se digitalizar en relación con el arte, en la universidad. Y a partir de esos términos, luego con la técnica del topic modeling, han filtrado cuáles de esos términos nos habíamos propuesto que han repetido. Entonces, a partir de ahí, ya es donde han derivado los gráficos y los términos que tenemos en la página para ver un poco, o sea, era como una, vamos, yo lo enseñé así, ¿no? Como la técnica radical simplificada para mandarse como una panorámica de cómo se han cargado esos temas que se han definido. Claro, o sea, los términos que nosotros elegimos en función de cuántas veces se repitieran, lo que ha dicho eso, ella en los artículos de la Covisteca, pues se calificaban dentro de una temática o de otra. Es cierto que hay algunos desfases, algunos errores tecnológicos, porque son cosas incontrolables, ¿no? Cuando utiliza la palabra vida, por ejemplo, que es un término muy amplio, tú no puedes controlar desde el Big Data en qué sentido se ha utilizado ese término, ¿no? De ahí la posterior interpretación, digamos, de los resultados, ¿no? Pero sí. Entonces, esa atribución a esos topics se hace de forma automática o se controla después. Yo diría que ha sido automático. No sé si, hombre, después tienen... O sea, es que yo estaba trabajando con el topic model también en un ámbito completamente diferente y los chicos tenían que primero que tenemos que conocer los textos, entonces empezamos a desarrollar ese método del topic modeling y eran como varios pasos. Había que hacer varios experimentos para ver cuántos topics están, cuáles, no sé, qué era mejor. Al contrario, o sea, desde el equipo de investigación se han definido primero los temas y luego, a partir de esos temas, ya se va a pasar esa información a la información que se han cargado para procesarlo. Y a raíz de esos temas, ha sido ya cuando nos han dado los que no se han repetido, la frecuencia, y demás, la relación con otros temas. Pero ha sido diferente. No ha sido a partir de los que terminen recursos de la política, que temas se repiten. No, ha sido, o sea, antes ya el de 20 manual he dicho, a partir de estos temas no sé cuántos son en total. Vamos a ver cómo se ha trabajado, o desde qué vértice, desde qué punto de vista se han trabajado estos temas y ya han dado, Sí. Quizá hubiera sido interesante también hacerlo al revés y ver qué resultados podíamos tener de esa manera, pero en este caso hemos impuesto nosotros los tópicos y las palabras que tenían que encontrarse en un artículo para poder considerarlo dentro de un tópico determinado. A nosotros nos resultó, bueno, que había un montón de resultados muy sorprendentes y cosas a las que no estábamos preparados. Y bueno, que teníamos que manejar porque los toques que aparecían no solo eran temáticos, sino también, por ejemplo, que se caracterizaban por forma de la narración. Así que era un proceso muy difícil y resultaron cosas muy diferentes y me preguntaba cómo han conseguido. Pero claro, este caso, digamos, esta versión de hacerlo como que trae resultados más claros, más específicos en lo que uno quiere buscar. Claro, digamos que está un poco más determinado por la visión desde el principio, ¿no? Por la perspectiva que queremos aplicar desde el principio, sí. Gracias. Pues si no hay nada más, pasamos a la siguiente ponencia.